El mundo demanda otras reglas. Está el mundo estremecido y atribulado por la inaudita y nunca vivida lluvia de fuego, de miles de misiles, de diferentes calibres y drones, que cambiaron el concepto de la guerra y que en diferentes partes del planeta están dejando la huella de la muerte de una manera nunca antes sospechada, nunca vista, y francamente eso da miedo. Es tal la lluvia misilera que en este 2025 nos ha caído que en cualquier parte donde vaya o esté o vea y lea en las plataformas cibernéticas, de lo que más y con acento se habla es que viene el fin del mundo, que lo anunciado por la Biblia ya se está cumpliendo, en fin, que estamos en los últimos días y que mejor nos encomendemos a Dios y que a estas alturas de la vida planetaria es triste como a nombre de tan lindos conceptos como la libertad, la democracia, la paz, se hagan cosas tan abominables que ya no son ni siquiera para esclavizarnos, sino para exterminarnos. Creo indudablemente que le dimos mucho sedal a la mentira, a la indolencia, al yoquepierdismo. Y lo que terminamos pescando por no poner las cosas en su lugar de la forma correcta que debió ser, fue una gran tragedia. Hoy, ante tal situación, está planteado que el mundo demanda otras reglas, porque el derecho internacional es actualmente una quimera mitológica, monstruosamente imaginaria, que vomita llamas de odio, desde tribunas hipócritas que maldicen la paz, desde cabezas tenebrosas que paren únicamente perversidades, desde vientres donde tienen por fetos maldades engendrados y con sus colas de dragón sacuden y golpean todo lo que represente la vida. El mundo tal como lo hemos conocido ha sido un terreno más fecundo para la guerra que para la paz. Y los que han llevado a este macabro estatus son locos de poder, dictadores y mitómanos que hacen lo que hacen para figurar, para marcarse en la historia como los inolvidables, y sin duda alguna lo logran, porque resultaron más que nefastos como genocidas de la humanidad. De la angustia que nos aflige por cualquier modalidad de guerra que surja, está presente la mano de quien dice dirigir la Casa Blanca, y detrás de él los cuellos flácidos que todo el tiempo se la pasan asintiendo con la cabeza cualquier cosa que diga el emperador, que ahora en calidad de convicto y criminal como es Donald Trump, de quien podemos sospechar es la bestia, el anticristo que tiene marcado en la frente el 666, y que bien podría explicar a través de él por qué se complació cuando lo vistieron de sumo pontífice, y quien llegó a decir que sería el mejor papa de todos los tiempos en el Vaticano. Lo anterior lo dejo como introito para plantear que el mundo está como está porque la diplomacia fue asesinada por el Estado fallido de los organismos internacionales que no sirven para nada. Y aquí en Nicaragua estamos tan claros de ello que a varios les dimos un matarile, porque son agencias o satélites al servicio descarado del pretendido domino del mundo, el imperio norteamericano, que donde hay desasosiego, golpes de Estado dirigidos contra quienes consideran sus enemigos o guerras, ahí está presente. Los organismos internacionales están fallidos porque perdieron la capacidad de gobernarse eficazmente por la letra fundacional que los creó. Y hoy colapsaron moralmente para pretenderse como autoridad. Perdieron la capacidad de influencia para determinar el rigor del derecho de unos y otros desde el prisma del sentido común. Estos organismos internacionales no pueden ocultar la clave de sus fracasos. Ellos perdieron el control sobre sus componentes.
ya influencian a los países que aún los integran. Por el contrario, actúan en beneficio de los dictados imperiales y sus satélites, y de ahí que hoy estén faltos de legitimidad, de confianza, porque desde las Naciones Unidas para abajo hay una corrupción política, moral, social y económica aberrante que transgrede los derechos humanos de pueblos que, como el nuestro, se pregunta: ¿y qué hacemos nosotros ahí? Porque francamente no encajamos en una mampara donde la paz del mundo es solo un eslogan de propaganda. Y lo expreso porque el discurso de la llamada diplomacia está plagado de altos niveles de violencia, delincuencia, inestabilidad e inseguridad. La gobernanza y la legitimidad son componentes cruciales de la estabilidad del Estado. Un gobierno percibido como legítimo por sus ciudadanos tiene más probabilidades de mantener el orden y la estabilidad, ya que los ciudadanos tienden a acatar su autoridad. Por el contrario, un gobierno percibido como ilegítimo o corrupto tiene más probabilidades de enfrentarse a oposición e inestabilidad. Los terráqueos somos granos de arena cayendo dentro de un reloj, y en cada microsegundo en cualquier parte del mundo surge un humano que pierde la fe en lo que puede hacer las Naciones Unidas. Y todo lo que de ella derive, como techo de lo que está bajo su esfera de control. Y hay que decirlo claramente, no hay vía de retorno de esa desconfianza, y por eso mismo el canciller de la paz, nuestro Miguel de Scotto Brockman, desde la presidencia de ese agónico organismo, hablaba de la urgente necesidad de refundarla, de hacer un rediseño profundo del enfoque de sus políticas para que no se hundiera en la miasma que ahoga a esa ONU, que es la Shakira, que no ve, no oye, no siente. No nos podemos culpar los que tenemos sentido común, y además lo decimos a los cuatro vientos, de tanta suspicacia y rechazo hacia una entidad atrapada por la burocracia, bruta ante los retos que imponen los tiempos que vivimos y perforada por autoritarismos y alianzas centradas más en el enfrentamiento político e ideológico entre bloques políticos que en la búsqueda de la paz del mundo. Recién salimos, ojalá no tenga retorno, de una guerra relampagueante donde el Rottweiler de Israel, obedeciendo a su amo, el criminal y convicto Donald Trump, se fue encima de Irán. Y el tiro le salió mal, porque la Persia histórica, templada en la batalla, puso en su lugar al sionismo, y está en curso aún el conflicto ruso-ucranio, igualmente estimulado por el imperio, que en su rusofobia utilizó a sus perros de pelea en la OTAN para lanzarse absurdamente con quien es vencedor de las locuras napoleónicas y de la Segunda Guerra Mundial. Y no para ir muy atrás ante esos dos conflictos bélicos, la ONU ni siquiera ha cumplido con el sueño de sus fundadores de prevenir esta guerra. Por el contrario, su silencio dijo y sigue diciendo muchísimo. Este fracaso tan recurrente debería significar que es hora de crear un nuevo organismo, dado que las opiniones para acabar con Naciones Unidas se han multiplicado en los últimos años. Aunque también están aquellos que piensan que un escenario internacional sin la ONU beneficiaría aún más al imperio y a los enfrentamientos armados que promueve y patrocina. ¿Qué hacer entonces? Se puede ampliar la labor del organismo en misiones de paz efectivas, neutrales y objetivas, acompañadas de labores humanitarias para frenar el avance en su interior de dictaduras y nepotismos que responden a los presupuestos que despilfarran desde la burocracia, o hacemos efectivo el mundo multipolar que comenzó a andar. Tenemos esas dos vías, pero lo que no tenemos es tiempo, y hay que tomar decisiones que nos conduzcan a la vida, rompiendo con las evidencias fallidas de ese supuesto organismo rector, que como Naciones Unidas es proclive a toda condición que ambiente la muerte, que es buena cuando se encuentra
aquel que quiere la paz. Vean ustedes, qué triste deducir que el exterminio israelí sobre Gaza y su apetito voraz por tragarse a Palestina no se detiene. Ahí, en la santificada tierra donde nació el Hijo de Dios, solo hay piedras donde quedan sepultados cualquier cantidad de cadáveres que son parte de los más de 60,000 que fueron asesinados descarada y cobardemente por el sionista Benjamín Netanyahu. Y mientras esto pasa, la civilización democrática del primer mundo, la democracia occidental enmudece y la ONU simplemente ante esta barbarie no dice: esta boca es mía. El Estado fallido de Naciones Unidas ahora más desunida que nunca, porque en ella están presentes también países que ven el mapamundi desde otra perspectiva, la de la paz, el desarrollo, la colaboración mutua en condiciones de igualdad y respeto, plantea desafíos significativos a la comunidad internacional que deben ser observados en sustitución del aplauso a la carrera armamentista, que es la causa del mal causado, sobre temas como las crisis humanitarias, inestabilidad económica e implicaciones para la seguridad global. Sobre este tema, Nicaragua, a través de sus máximas autoridades e instituciones, ha dado pasos al frente para enfrentar al imperio como titiritero y exponerlo como el mentiroso que es, al agredirnos permanentemente o usarnos como globos, como esos que se lanzan al aire para distraer de la atención de los estadounidenses la debacle que vive un imperio que cae despedazado y en picada, junto a ese mal llamado organismo de Naciones Unidas cuyo principal problema es tener su sede en territorio imperial. Hay lomos que se sienten chollados por la actitud digna asumida por el gobierno de Nicaragua contra la democracia hipócrita de países como Italia, España, Francia, Colombia, Costa Rica, Chile y otros que son fieles a quien les dice hucho, hucho, contra este o contra aquel, pues solo responden como perros rabiosos y lo han hecho desde la ONU, la OEA, la UNICEF, la OIT, la Cruz Roja y otras siglas que desde nuestro poder soberano hemos abandonado. Les hemos dado matarile porque descaradamente han llegado a convertirse en cabezas de playa del interés intervencionista e invasivo del imperio. Abandonamos y nos fuimos de esos organismos de la mampara imperial, porque a estos se les ocurrió que son ellos quienes gobiernan en Nicaragua, que pueden decirnos qué podemos hacer o qué no debemos hacer. Y entonces cuando se les ubica y se les dice que aquí decidimos los nicaragüenses, responden comprando a la escoria que ya conocemos, que a cambio de los dólares que se infiltran a través de las famosas valijas diplomáticas, fueron capaces de vender a sus madres. Tal es la inmoralidad que distingue a los mercenarios que consumaron su más alto delito cuando traicionaron a la patria con la complicidad de algunos embajadores a los que públicamente se les puso en su lugar, recordándoles que afuera pueden decir todo lo miércoles que quieran, pero adentro nuestra patria y bandera se respeta. Y esto no es cuento, y lo expreso así, porque en el contexto del antes, durante y después del fallido golpe de Estado de 2018, conocimos de absurdos en la acción contraria a lo que debe ser y representar un enviado de otro gobierno que se acredita ante el nuestro. Se paseaban, comían y se reunían con terroristas para destruir a nuestro país. Pregunto, ¿qué clase de diplomático puede ser aquel que desayuna, almuerza y cena con terroristas que, disfrazados de opositores, pretendían derrocar ante la incapacidad política que les distingue al gobierno, ante quien presentaron en su momento cartas credenciales para fortalecer relaciones entre países, no para fomentar sediciones? ¿Qué clase de diplomático es aquel
que protege y sale en defensa del delincuente que se lanza mercenariamente contra un pueblo empobrecido, precisamente por quienes desde la colonia o del neocolonialismo nos han querido negar el derecho a vivir con la dignidad de quienes nos soñamos grandes. Yo apoyo la claridad con la que el gobierno de la República ha respondido a todas esas estupideces anacrónicas, injerencistas e intervencionistas y hasta invasionistas, que haciendo el papelón de ofendidos, llegaron a llamar a sus embajadores en su momento a consultas por situaciones que ellos provocaron y que generaron, y de las que después se convencieron estaban equivocados, porque los mandaron de vuelta a reacreditarse. ¡Qué maravilla la de esos diplomáticos! Querían exigirnos en pequeño lo que la ONU quiere hacer en enorme grado de sometimiento a los países que la integran e insisten en eso, porque pretenden sumergirnos en el inframundo de su propia podredumbre. Y seremos únicamente buenos para esa diplomacia solo en la medida que aceptemos que se metan en nuestra casa, que abusen de nuestras mujeres, que comamos de las obras que deciden darnos. Y si nos quedamos sin el hogar por eso, pues a la calle, y entonces a callar, porque solo así podremos estar a la altura de sus falsas democracias, las mismas que le han arrebatado a nuestros pueblos la paz y la vida. Como popularmente diría un personaje de nuestro extenso refranero, ¡qué valor el de Peyeyeque! Que Dios bendiga a Nicaragua.